Si quieres aparcar en Lugo, el capital de Lugo, donde la estación hay un aparcamiento gratuito y siempre hay espacio. Y donde en la estación también hay aseos. Hola a todos, bienvenidos a Lugo. Lucus Augusti, una ciudad romana con mucha historia que vamos a explorar hoy, pese a que, bueno, estamos a bajo cero con niebla. Ya ves, mis manos ya se están volviendo rojas, congelándose. Frío. Ayer en Ribadeo dijiste frío. Muy frío. Pero esto es a otro nivel. Sí. Entonces nada, vamos a explorar un poco la ciudad de Lugo, que ya conocemos de haberla visitado 2 veces. Y bueno, sí, estas son las escaleras que conectan la estación con el centro. Pues ya estamos en la muralla de Lugo. Ahí veis una puerta. La peculiaridad de esta muralla es que en Europa es la única muralla romana conservada al completo. En Europa y posiblemente en el mundo, no sé. Pero sí, se puede ir por encima de la muralla y sí, está completa, o sea, no hay ninguna parte que falta. Un árbol de naranjas, un naranjo aquí en Lugo, no sé cómo aguanta 2 grados bajo cero. Lugo se había fundado sobre qué año, el 20 antes de Cristo. Sí, más o menos. Sí. No están seguros, pero creo que creían que era sobre 20 antes de Cristo. Sí. Y luego la muralla se construyó sobre el 320 o algo así, después de Cristo. Sí, algo así. Sí. Y Lugo también es conocido porque está en la ruta del Camino de Santiago. Sí. Y bueno, fue una de las primeras sedes del peregrinaje. Hubo uno de los primeros albergues aquí, que ahora es un museo del Camino de Santiago. Y sí, también tiene un museo provincial Lugo, que hoy, siendo lunes, está cerrado. Pero ahí, bueno, estuvimos una vez, te explican toda la historia de Lugo y el Lugo contemporáneo. La ciudad de Lugo es la capital de la provincia homónima, o sea, de la provincia de Lugo. Tiene unos 100.000 habitantes, poco más de 100.000 habitantes, y la provincia de Lugo es una de las menos pobladas. Más o menos 1/3 de la población vive en la capital. Hay solo 4 puertas romanas. Hay 10 en total, pero 6 son más nuevos. Más o menos hay estas nuevas por el tráfico, porque necesitaban puertas más anchas para los coches. Bueno, mucha gente también tendrá la pregunta de cómo es Lugo capital para vivir. No podemos decir desde nuestra propia experiencia, ya que no vivimos aquí, pero sí conocemos a gente que ha vivido aquí y dicen que no solo es, para ser una capital, es bastante tranquilo Lugo, también es barato. Por otra parte, tienes que tener en cuenta que sí estás más aislado que en otras capitales de provincia, como por ejemplo Oviedo. Aquí tenemos el mercado municipal, que es interior, y ahí también hay una plaza de abastos,
Carnicerías, mantequerías. Sí. De verla con la pierna cabalgada y... Hay queso de tetilla también muy típico de Galicia. Este es el club de fútbol de Lugo, que ahora mismo está por debajo de segunda división. Está en la misma división que el Deportivo A Coruña. Son ambos equipos históricos, pero descendieron, pues, y ahora están intentando subir de nuevo a segunda división. Pan artesán do Manuel. Sí, son bocadillos con pan artesano. En forno de leña. Sí, En forno de leña. deben estar bien. Sí, Con tomate y aceite. sí, por 3 euros no está mal. No, Ese es muy mono. este famoso. Ah, sí. Sí, los precios, bueno, 40 y pico, 30, unos 180, pero si te van a durar toda la vida, pues Creo que sí. bueno, hemos llegado a la Plaza Mayor de Lugo. Aquí, cuando estuvimos en verano, no sé si te acuerdas, hicieron un tipo de imitación de cómo fue durante los tiempos romanos con una muralla en madera. Sí, verdad, sí. Sí. Y ahora lo quitaron y tienen un tipo de mercado navideño. Y bueno, ahí, bajando por ahí, tienes la catedral. Así. El arquitecto de este edificio, quería exactamente 8 columnas, 8 pilares. Sí, Sí, pero por eso uno está exactamente donde la entrada y bloquea la entrada básicamente. ah, sí. Esto debe ser el ayuntamiento. Aquí en la Plaza Mayor los restaurantes no me parecen muy buenos. Sí, Es como se llaman tourist traps. sí, trampas para turistas. Sí, Sí, casi estamos en la catedral. Esto fue la Plaza de Santa María con un tipo de, bueno, un edificio. Quizás es un tipo de iglesia. Y aquí, bueno, esta es la catedral, pero se ve más bonita desde el frente. Aquí estamos en la catedral. La Catedral de Lugo sí forma parte del Camino de Santiago, es decir, el camino te lleva directamente por aquí sí. hasta la Plaza del Obrador en Santiago de Compostela. Sí, Puerta Miñá o del Carmen es la que está al lado de la catedral, es lo más antigua. de la más todas. antigua, sí. Y es donde entraban los peregrinos. Pero o sea, entraban por la puerta Miñá, no, por la puerta de Santiago. La Los puerta de Santiago Sí, es lo más cerca de la catedral. la catedral. Pero antes los peregrinos entraban por la puerta Miñá Miñá. del Carmen, porque es la más antigua. Ah, vale, sí. Oh, mira estas calles así, o sea, los edificios inclinados, como si fuesen a reventar.
con hinchazón. Sí. Un restaurante de lujo, sí, eso no entra en nuestro presupuesto. La misma altura. Sí. ¿Eh? Angel Fall. Sí, en términos de precios de pisos, pues no está mal Lugo capital, ¿no? Para ser una capital, 140.000, Y este tiene una 139.000. cocina. Sí. Este es menos de 100.000 euros. No, esto 75.000. es Victoria. Claro, también tienes de más alta gama. Tienes también precios muy asequibles para ser una capital. Sí, creo que esta está muy larga. Sí. Bueno, el restaurante, el bar que servía menús a 9 euros, bastante buenos, tradicionales, ya no existe. No. Creo que es demasiado lejos del centro. Sí, estamos pues aquí, ahí donde trae el restaurante Isla, es donde estaba ese bar que servía menús baratos, Sí. pero ya ves, es una zona muy aislada básicamente entre la muralla y los edificios. Y bueno, era difícil de encontrar y también esos menús tan baratos, pues quizás no eran sostenibles. La última vez estuvimos en la cafetería de este hospital, el Hospital Quirón. Bueno, 11 euros la comida de hospital. Sí, muy simple. Sí. Pero bueno, en una urgencia, si quieres algo barato, estás aquí, 11 euros, 22 euros por 2 personas. Sí. Hay un lema aquí, dicen, para comer Lugo. O sea que Lugo, tanto la capital como la provincia, creo que se refiere a ello, es un muy buen lugar para comer bien y no es caro comparado con otros lugares. Aquí tenemos el Museo Provincial de Lugo, que hoy está cerrado, sujetando lo que parece ser un mapa con la muralla de Lugo. Luci Augusti Conditio. Aquí al lado del Círculo de las Artes de Lugo, que también es bastante famoso. Aquí tenemos el menú de Hostilos. Y sí, hay un menú especial que es bastante básico, de 10 euros, con un plato, un postre y una bebida. Y luego tenemos un menú del día de 12 euros, con un primero, un segundo, postre y bebida. Al final paramos aquí y cogimos medio menú en el consulado. Sí, vamos a ver cómo es. Esto es pollo con salsa de setas. Sí, yo tengo lo mismo. Sí. Bueno, ya hemos acabado de comer. Sí, hay gente que claro que comerá más que nosotros. A nosotros la mayoría de veces nos vale medio menú. Sí, un plato es suficiente. Sí. Y eso fue 10 euros por persona. Pollo con salsa de setas, muy buena calidad el pollo, las patatas también, la salsa, los champiñones también, todo muy bueno. Tarta la abuela no tenía coco por encima, pero a cambio estaba bastante buena por el chocolate. Sí, tenía mucho chocolate. Sí, y la galleta también.
Sí, y la bebida era incluida Sí, y un café también. Sí. Entonces 2 bebidas. sí. Una que te quita líquidos y otra que te da líquidos. Sí, vino o agua o quizás incluso caña, a veces también es incluido. Y luego un café. En sí, puedes ir a casi cualquier bar o restaurante aquí en Lugo mientras que se vea más o menos decente, o sea, local, y comerás bastante bien. Sí, y no tengo hambre ahora. No. Entonces, pero tampoco estoy demasiado lleno. Sí. Bueno, ahora tenemos que pensar lo que hacer. Luego en invierno no es como cuando vinimos en verano. Muchos museos están cerrados, no hay mucho que hacer. Sí, claro, hay un tipo de mercado navideño, pero cerraron para la siesta. Pues ahora, no, iremos a la muralla, caminaremos un poco por ahí. Y sí, a ver. ¿Qué pasó? Hay algún atasco con buses o algo. Bueno, aquí te trae prohibido graffiti en latín. Pero la gente No no. entienden. No es literaria en latín y entonces pues lo hacen igual. Aquí hay pasto bien. Ah, sí. Sí, tienes aquí edificios ciertamente antiguos al lado de la muralla. Pero sí, o sea, hay museos de pago, museos gratuitos. Los gratuitos hoy están cerrados o durante la temporada baja. La verdad me gusta Lugo, pero no para vivir, porque cuando estás aquí cada día, eso significa que si necesitas o quieres ir a otra ciudad, todo es a 1 hora y media o más, a Coruña, Santiago, Ponferrada, todos son bastante lejos Ourense. y ¿hay aeropuerto o no? En Lugo no. Oh, entonces estás muy aislada. Tendrías que ir al de A Coruña o al de Santiago Wow. o incluso al de Asturias. Y eso es mucho. Para nuestro estilo de vida no tiene mucho sentido. Sí, me gusta Lugo para comer, es muy interesante. También hay mucho para caminar. Me encanta que el centro no tiene coches. Hay mucha historia, cultura. Entonces sería bien para vivir, pero solo si no te molesta cuando estás siempre en Lugo y no hay mucho más que Lugo. Sí, estos edificios con estas ventanas blancas son muy típicas de Galicia, porque así en invierno, como hace más frío y menos sol que en muchas otras partes de España, absorben el mayor sol posible. Sí, yo quiero vivir allí, en este piso, porque Sí, es muy bonito. sí. Bueno, pues hay que ir ahorrando. Vale. Gastar menos, viajar menos. Sí. Coger un trabajo. Sí,
de ejecutivo, o sea, de executive, Sí, CEO, sí, exactamente. esclavizarse. Puede ser un... ¿Cómo se llama? Penthouse. Sí, sí, Es muy bonito. sí. Vale, entonces has cambiado de opinión. ¿Quieres vivir aquí por la terraza? Sí, Sí. por el penthouse Lugo. Vale, sí, entonces, bueno, es lo más importante de la elección de dónde quieres vivir, el piso. Sí, Lo demás no es importante, no. no. Este techo de pizarra, de piedra, es también muy típico de aquí de Galicia. Es bastante eficiente porque, bueno, protege del agua, pero a cambio pesa mucho. Esto es... Sí, intenta jugar con las palabras. Rosalía de Castro, que era, bueno, pues la escritora más famosa de Galicia. Sí, o sea, leía, lee y leerá. Como que sus escrituras y poemas, libros son eternos, algo así se puede decir. Creo que es lo que quiere decir este juego de palabras. Creo que sí. Sí. Bueno, entonces, Lugo capital. ¿Qué tal? Muy interesante. Sí. O sea, yo diría, para visitar está genial. Para vivir, personalmente, a menos que sea en la terraza esa, en el loft, en el penthouse, creo que no. No, porque en un par de semanas la catedral y todo conoces y no hay nada más. No. Hay gente también quemando cosas dentro de casa. Puede ser un lugar bueno para vivir para alguna gente, si de verdad te sientes en casa aquí, claramente, ¿no? Pero creo que para el día a día no es tan interesante. No. Bueno, pues eso ha sido todo. Decimos adiós desde Lugo, la capital. Y hasta la próxima.